Hola, bienvenidos a un nuevo video. Conforme a las leyes del ajedrez de la FIDE, conocerán el apéndice C, notación algebraica. La FIDE solo reconoce para sus propios torneos y encuentros un sistema de anotación, el sistema algebraico, y recomienda también el uso de este sistema uniforme de anotación ajedrecística para la literatura y revistas de ajedrez. En esta descripción, pieza significa cualquier pieza excepto un peón. Cada pieza es indicada por una abreviatura. Es la primera letra, en mayúscula, de su nombre. Por ejemplo, en español, R mayúscula, rey, D mayúscula, dama, T mayúscula, torre, A mayúscula, alfil, C mayúscula, caballo. Para la abreviatura del nombre de las piezas, cada jugador es libre de usar la primera letra del nombre utilizado normalmente en su país. Por ejemplo, F mayúscula, fou, alfil en francés, L mayúscula, loper, alfil en holandés. En publicaciones impresas se recomienda el uso de figuras. Los peones no son indicados por su primera letra, sino que se les reconoce por la ausencia de la misma. Por ejemplo, los movimientos se escriben E5, D4, A5, no PE5, P mayúscula D4, PA5. Las 8 columnas de izquierda a derecha para el blanco y de derecha a izquierda para el negro son indicados por las letras minúsculas A, B, C, D, E, F, G y H respectivamente. Las 8 filas de abajo a arriba para el blanco y de arriba a abajo para el negro están numeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 respectivamente. Consecuentemente, en la posición inicial, las piezas y peones blancos se colocan en la primera y segunda filas, las piezas y peones negros en la octava y séptima filas. Como consecuencia de las reglas anteriores, cada una de las 64 casillas está indicada invariablemente por una sola combinación de una letra y un número. Cada movimiento de una pieza se indica por la abreviatura del nombre de la pieza en cuestión y la casilla de llegada. No hay necesidad de un guión entre nombre de pieza y casilla. Por ejemplo, alfil E5, caballo F3, torre D1. En el caso de peones, solo se indica la casilla de llegada. Por ejemplo, E5, D4, A5. Se acepta una forma más larga que contiene la casilla de salida. Ejemplos: alfil B2 E5, caballo G1 F3, torre A1 D1, E7 E5, D2 D4, A6 A5. Cuando una pieza realiza una captura puede insertarse una X entre la abreviatura del nombre de la pieza en cuestión y la casilla de llegada. Por ejemplo, alfil por E5, caballo por F3, torre por D1. Véase también C10. Cuando un peón realiza una captura, debe indicarse la columna de partida, luego puede insertarse una X y finalmente la casilla de llegada. Por ejemplo, D por E5, G por F3, A por B5. En el caso de una captura al paso, se pone como casilla de llegada la que finalmente ocupa el peón que realiza la captura, pudiéndose añadir la anotación A.P. Ejemplo: E por D6, A.P. Si dos piezas idénticas pueden moverse a la misma casilla, la pieza que se mueve se indica como sigue. Si ambas piezas están en la misma fila, la abreviatura del nombre de la pieza, la columna de la casilla de salida y la casilla de llegada. Si ambas piezas están en la misma columna, la abreviatura del nombre de la pieza, la fila de la casilla de salida y la casilla de llegada.
Si las piezas están en filas y columnas distintas, es preferible el método 1. Hay 2 caballos en las casillas G1 y E1, y uno de ellos mueve a la casilla F3. Según el caso, puede ser caballo GF3 o caballo EF3. Hay 2 caballos en las casillas G5 y G1, y uno de ellos se mueve a la casilla F3. Según el caso, puede ser caballo 5 F3 o caballo 1 F3. Hay 2 caballos en las casillas H2 y D4, y uno de ellos mueve a la casilla F3. Según el caso, puede ser caballo HF3 o caballo DF3. Si se da una captura en la casilla F3, se modifican los ejemplos anteriores, pudiéndose insertar una X. Según el caso, puede ser caballo G por F3 o caballo E por F3, caballo 5 por F3 o caballo 1 por F3, caballo H por F3 o caballo D por F3. En el caso de la promoción de un peón, se indica el movimiento efectivo del peón seguido inmediatamente por la abreviatura de la nueva pieza. Por ejemplo, D8, D mayúscula, dama. B1, A mayúscula, alfil. E por F8, C mayúscula, caballo. G1, T mayúscula, torre. La oferta de tabla se anotará como entre paréntesis igual. Abreviaturas. Círculo, guión, círculo. Enroque con la torre de H1 o de H8. Que es enroque por flanco de rey o enroque corto. Círculo, guión, círculo, guión, círculo. Enroque con la torre de A1 o A8. Enroque por flanco de dama o enroque largo. X, captura, signo de más jaque, doble más o numeral mate, A.P. captura al paso. Las últimas 4 son opcionales. A continuación, un pequeño ejemplo de una partida. Esta es la anotación algebraica oficial de la FIDE. Espero les sea de mucha utilidad para sus próximos torneos o partidas. Como consejo, cuando yo iba a torneos registraba las partidas y al finalizar las analizaba para mejorar. Si tienen alguna duda, háganla saber en los comentarios. Que tengan excelente día.